Y bueno amigos, pues está arrancando el tercer mes del año, marzo, lunes 1 de marzo del año 2021. Bienvenidos sean todos y todas a nuestro programa de noticias y comentarios aquí en 4B Noticias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Si les gusta la programación, ya saben, vamos a tener 2 programas más en el transcurso del día. Denos un like, comparte el programa, por favor. Y pues permítame darle la bienvenida a Olga Alicia Aragón. ¿Qué tal, Olga? ¿Qué tal, Buen Javier? Muy día. buenos Muy días. buen Buenos día. días, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Pues es un día que empieza con mucho jaloneo político y así inicia la semana y de aquí para adelante. Más tarde vamos a tener nuestro programa de los lunes con el doctor Armando Duarte y con Daniel Solorio terminando este Así noticiero. es. Y será la oportunidad para platicar de un tema que ha llamado la atención en el país, en el mundo político y por supuesto en muchos ciudadanos y en las mujeres, Javier, en las mujeres organizadas, en las feministas, que hoy por hoy pues hay una demanda que las ha reunido a todas y con ellas también a la oposición conservadora, que fue el de rompe el pacto patriarcal y significaba ni más ni menos que pedir que fuera bajado de la candidatura Félix Salgado Macedonio. El fin de semana pensamos que eso había sucedido, hoy nos dimos cuenta que la resolución de la Comisión de Honestidad y Justicia lo que decidió es echar abajo, desconocer el proceso que se había realizado, reponer es la palabra, reponer ese proceso y se va a volver a realizar la encuesta en Guerrero. Salgado Macedonio no pierde sus derechos políticos electorales porque una comisión de un partido no puede quitarle los derechos políticos electorales a un ciudadano, a un militante. Pero es posible, no sabemos todavía si lo vaya a hacer, que vuelva a inscribirse para competir. Y sabemos que su más cercano competidor, Pablo Amílcar Sandoval, ya dijo que él ya no va a competir, pero se anota Néstora Salgado, que eso usted lo sabe, pues una líder muy importante, fundadora de las autodefensas en Guerrero. ¿Sí? De eso vamos a platicar también con nuestros colaboradores. Anestora de inmediatamente desde el mismo viernes, desde el mismo sábado en que se anunció el retiro, la reposición del proceso de selección de candidatos en Morena, y que ya desde un principio también se definía desde el sábado que pues no le estaban quitando ningún derecho a electoral y sus aspiraciones al famoso toro de Guerrero. A Nestora se le vinieron de inmediato también, en cuanto levantó la mano, los grupos de oposición allá en Guerrero. De inmediato le estaban recordando su presunto antecedente penal, que Sí, no lo porque es, pues que van no a, lo como que no es, lo es, si no, que no lo sería acusaron, la habían senadora acusado precisamente de haber participado en en un un secuestro secuestro. de algunos agentes de seguridad pública allá en Guerrero, cuando ella era líder de los grupos de autodefensa en el estado de Guerrero. Pero bueno, Oye, es eso una historia quedó, muy eso quedó. oscura esa, Sí, es Javier, muy oscuro. Sí, porque también es tantos totalmente ahí, elaborado todo. sí, y además ella hizo una conferencia de prensa ya siendo senadora, donde denunció a la señora Wallace, Sí, de ser parte incluso hasta de la gente que lo estaba torturando, que la ¿no? estaba torturando. La señora Wallace es una mujer que perdió, dice, a un hijo. Está totalmente dudoso lo de Sí, que eso está haya muy mal. perdido a este hijo. Y fue a partir de una campaña intensa que hizo contra los presuntos secuestradores de su hijo. Fue muy famosa, llegó a ser candidata del Partido Acción Nacional por el gobierno de la Ciudad de México, le fue muy mal, muy poquita votación obtuvo, pero una de las personas más cercanas a Felipe Calderón Hinojosa. Así es, sí, totalmente Y de acuerdo. bueno, el testimonio que dio Néstor Salgado, al igual que los personas que están en la cárcel acusadas del presunto secuestro de ese joven, pues la denunciaron de tortura, de ir Así es, personalmente, muy amiga de Genaro García Luna, de ir a torturarlos. así es. Bueno, es Bueno, una historia sí. macabra esa, pero vamos a platicar con un poquito más de Sí, detenimiento del más a tema detalle sobre eso, con pero estos. hay algo también muy importante que ocurrió hoy en la madrugada en Europa, amigos y amigas. Fíjese que se había presentado una denuncia en contra del expresidente francés Nicolas Sarkozy, que gobernó Francia del año 2007 al 2012. Pues fíjese que hoy lunes, 1 de marzo, Primero de marzo. ¿sí? Desde París, la agencia AFP
informa que fue condenado hoy este expresidente francés a 3 años de cárcel, uno de ellos en firme, o sea, 1 año completito sí se va a pasar en la cárcel, por corrupción y tráfico de influencias, amigos y amigas. Y esta es una nota también que ha generado una enorme respuesta en todos los rincones de nuestro planeta, porque este tribunal de París dictaminó que hubo un pacto de corrupción entre el mandatario de 66 años en este momento, su abogado habitual Terry Horsog, así como también del ex magistrado Gilberto Aisbert, que fueron condenados con la misma pena. Y aquí, Olga, pues esta es muy interesante y nos da la posibilidad entonces de decir, bueno, en México a lo mejor algunos expresidentes de México están comenzando también a remojar sus barbitas, porque también hay la posibilidad de que a algunos de ellos se les abra un juicio por también actos cuando menos de corrupción, y que se están armando, pareciera ser que se están armando con este tema de todas las personas que han sido detenidas y que comenzaron a proporcionar testimonios como colaboradores de la investigación de la Fiscalía General de la República en estos temas de México. Sí, y puede ser también, Javier, que la investigación de la corrupción en México pues llegue a otros niveles, que son los de la simulación, que terminan descubriéndose por sí mismos, como fue el caso de la Auditoría Superior de la Federación, que hoy, Javier, Pablo Colmenares, el titular de esta Auditoría Superior de la Federación, va a comparecer ante la Cámara de Diputados y tendrá que rendir cuenta de eso que hizo, de eso que no tiene ni pies ni cabeza, que fue la auditoría del primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador del 2019, y que presenta una cantidad de cifras que hicieron que los enemigos de López Obrador, los adversarios y gran parte de la prensa empezaran una campaña tremenda contra el gobierno de López Obrador, diciendo que había estado mintiendo todo este tiempo respecto a la austeridad, que los gastos eran tremendos, que mentía respecto a la corrupción, que porque tan solo el aeropuerto de Texcoco había costado, la anulación de esa obra había costado 3 veces más de lo que el presidente decía. López Obrador simplemente respondió el primer día que se dio a conocer esa auditoría, esos resultados que lo dieron a conocer en la Cámara de Diputados. Simplemente dijo, bueno, pues no es así. Y yo tengo otros datos, y fíjense esto qué interesante. Sería muy bueno que el propio auditor de la Auditoría Superior de la Federación, que ellos mismos aclararan la situación, para no tener que hacerlo nosotros, ¿no? Y de inmediato salió y dijo, nos equivocamos, cometimos errores metodológicos, no fue así la cifra, y le han tupido al auditor. Javier, la propia Dora Muna Pauchan, que fue una de las despedidas de la auditoría anterior en el gobierno de Peña Nieto, porque ella estaba llevando a cabo el caso de la estafa maestra, bueno, ha ido a recorrer los medios, la han invitado a entrevistas, y le está yendo muy, muy mal a la auditoría por esa cosa que hizo, que no sabemos ya ni a quién le va a servir, Javier. Y ayer escuchaba yo que ese auditor, que es un priista, con nexos también muy cercanos Colmenares, Colmenares, ya no le sirve a nadie, ni a Dios ni al diablo. No, obviamente que no. Ni para quienes, mucho menos para quienes lo pusieron ahí. Bueno, Olga, y otra nota destacada, amigos y amigas, antes de que entremos a las notas con edición de fotografías, tenemos que hablar forzosamente de lo que también anunció hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina, porque va a tener en unos momentos más, son en este momento las 8 de la mañana con 45 minutos, tiempo de Baja California, una conversación vía telefónica, vía esta internet, sí, los Zooms y todo esto. Los presidentes de México, Andrés Manuel López, ¿con quién va a tener esa entrevista? Con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden de Estados Unidos crearán una nueva estrategia para el combate al crimen organizado y fortalecerán el compromiso para conjuntamente contener la pandemia, adelantó hoy muy temprano la Casa Blanca a los medios de comunicación, y Jesús Esquivel, que es el corresponsal de la revista Proceso en Washington, en Estados Unidos, pues ya está dando a conocer esta información. Tenemos que evolucionar nuestra cooperación, igual que los criminales han evolucionado
comenzó diciendo un alto funcionario de la Casa Blanca durante una teleconferencia de prensa virtual previo a la entrevista entre los presidentes AMLO y Biden. El funcionario de la Casa Blanca dejó entrever que la nueva estrategia de cooperación en seguridad entre los dos gobiernos reemplazará a la llamada Iniciativa Mérida, creada e instrumentada en las presidencias de Felipe Calderón y George W. Bush, que usted sabe, finalmente terminó en medio de grandes escándalos de corrupción, Olga Alicia, uso indebido de más de 1.500 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos le entregó, de casi 2.500 que le iba a entregar a través de esta iniciativa Mérida para el combate al narcotráfico, y que terminaron en cuentas de funcionarios, en un manejo totalmente corrupto de esos ingresos. Usted recordará que incluso hubo un tráfico ilegal, bueno, legal de armas, pero esas armas quedaron finalmente en manos de muchos sicarios de los grupos de los cárteles de la droga aquí en México, y que también finalmente provocó un mayor número de desaparecidos y muertos en el tema de la guerra contra el narcotráfico en México, Galicia. Entonces, esto parece ser que va a ser un parteaguas de una nueva relación en uno de los dos ejes principales en los cuales está sustentada la economía, la relación bilateral entre México y Estados Unidos, que es la seguridad pública. Así es, Javier, pues tendrá que tener mucha paciencia Joe Biden, porque son muchos los temas: COVID, vacuna, migración, cambio climático, Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, y la seguridad. Son muchos temas, y como dice Andrés Manuel López Obrador, él no habla de corrido, él habla despacito. Así es que tendrá que armarse de paciencia Joe Biden. Bueno, Olga, sí. ¿Qué te parece? Te voy a dejar así con el ojo apantallado, creo que yo me quedé con el ojo apantallado con esta información, con esta nota, Alicia. La verdad está bien extraordinario lo que están haciendo con el tema de los materiales para la construcción. ¿Usted se imagina que exista la madera transparente? Pues fíjese que sí, y es una posible alternativa al cristal con mayor eficiencia energética. Esta nota de veras que sí nos deja con el ojo cuadrado. Qué interesante es la innovación de materiales, Javier, la creación de materiales cada vez más extraños. Al rato vamos a inventar el traje del emperador, que te lo pones y vas desnudo, ¿no? Oh, qué precioso se ve usted, señor emperador. Señora emperatriz, no pasan por usted los años, tiene 60 años, pero no le pasan por usted. Bueno, vamos a la nota. Bueno, pues la madera es un material antiquísimo que los seres humanos llevan usando desde hace millones de años para actividades como la construcción de casas y barcos, o como combustible para alimentar el fuego. Se trata de un recurso renovable y supone además un medio a través del cual absorber el exceso de dióxido de carbono que está presente en la atmósfera de la Tierra. En la actualidad, el volumen anual de producción del principal componente de la madera, es decir, la celulosa, es 20 veces superior al acero. Por algo está el tema de la deforestación en el planeta. Mire, en esta nota de Steve H. Horn, del diario La Conversación, se agrega que si hay algo para lo que no utilizaríamos madera, sería para construir ventanas. En su lugar utilizamos plástico y cristal, que son transparentes y que al endurecerse aportan solidez estructural. Pero los edificios pierden una gran cantidad de calor a través de los cristales, y a pesar de que la luz que dejan pasar puede templar un poco los interiores, no se trata de un buen aislante. De ahí la necesidad de poner doble cristal. La madera, por su parte, posee grandes capacidades aislantes, pero no es transparente, normalmente. En los últimos años, los ingenieros de materiales han estado trabajando en crear madera transparente. Este material, una madera a través de la cual se puede ver y que a la vez conserve sus grandes propiedades mecánicas, podría suponer una buena alternativa al cristal. Alternativa además que proviene de un material sostenible y renovable. Los intentos anteriores de llevar a cabo esta tarea implicaban un enorme coste energético y requerían además el uso de productos químicos muy tóxicos. Sin embargo, hace poco se ha publicado un nuevo estudio donde se muestra cómo hacer madera transparente sin que sea necesario usar grandes cantidades de energía. Mire, la falta de transparencia de la madera
se debe a la acción conjunta de sus dos componentes principales. Por un lado, la celulosa y por otro, la lignina. La lignina absorbe la luz y la presencia de cromoforos, que son los componentes que se activan gracias a la luz, hace que este material tenga un aspecto marrón. Las fibras de la madera, que en su mayor parte están compuestas de celulosa, son estructuras similares a tubos huecos, y el aire del interior de estos tubos dispersa la luz, lo que limita su transparencia. Las investigaciones destinadas a crear madera transparente antes intentaban, entre otras cosas, eliminar por completo la lignina de la estructura y sustituirla por un material resinoso. Pero para eliminar la lignina era necesario el uso de numerosos productos químicos altamente dañinos para el medio ambiente y además suponía una reducción considerable de las propiedades mecánicas del material, que se volvía más endeble. Pero este nuevo estudio que llevaron a cabo investigadores de la Universidad de Maryland muestra cómo es posible crear madera transparente usando un producto químico sencillo. Fíjate, el peróxido de hidrógeno, que habitualmente se usa para teñir el pelo. Se trata de un producto capaz de modificar los cromoforos, de cambiar su estructura de tal modo que estos dejen de absorber la luz y darle entonces a la madera ese color marrón que nos permitiría entonces comenzar a utilizarlo con fines de transparencia, de ventanas. Este producto químico puede extenderse sobre la madera y luego activarse proyectando luz. De esta forma se puede observar un material blanco y brillante al que podríamos llamar madera rubia. La reacción química que se produce al juntar madera y peróxido de hidrógeno es bien conocida, pues se trata de un procedimiento básico para decolorar la pulpa de la madera que se usa para hacer papel y que es una de las razones por las que dicho papel tiene una apariencia blanca y brillante. El otro motivo por el que el papel es blanco es porque los poros y agujeros que componen su estructura dispersan la luz de forma similar a como lo hacen las fibras huecas de celulosa de la madera. Si se rellenan esas fibras con resina, se reduce la dispersión, lo que permite que la luz atraviese la madera y ésta sea transparente al tiempo que mantiene sus propiedades mecánicas. Mira, ahí están unos tablones de madera transparente. De madera transparente, Olga. Así Híjole. Es. Qué cosas. Casi todas las cosas que están observando, amigos y amigas, están hechas con madera transparente. Lo que hay que vivir para ver todavía, Javier. Así es, cosas veres, sí. Sancho. Hablamos de edificios. Qué padres, qué bonitos. Esa casa. Qué bonitos, Javier. Ahora sí que vas a vivir en casa de cristal, en cabaña de cristal. Así es. Hablamos de una investigación fascinante que se basa en la bien conocida reacción química que se produce al juntar peróxido de hidrógeno y lignina. Esta técnica se podría aplicar de igual modo a grandes estructuras de material, lo que podría sentar las bases para la producción de materiales de construcción transparentes que tuvieran el potencial real de sustituir el cristal. Y dado que el producto químico se aplica sobre la madera, esto ofrece grandes posibilidades para la creación de efectos decorativos. Así, podría popularizarse el uso de paneles de este nuevo material en interiores, donde seguirían aportando su capacidad aislante adicional. Hace falta seguir investigando para optimizar la reacción química y lograr la automatización industrial del proceso. Sin embargo, llegará un día en el que podremos sentarnos en el interior de una casa o trabajar en un edificio cuyas ventanas sean completamente de madera. Así y bueno, si las puertas y el escritorio también es de madera, va a parecer que estamos sentados en el aire, Javier. Así es, muy, muy, muy interesante, Olga. La verdad es que a mí me dejó así sorprendido. No tenía ni la más remota idea de lo que estaba sucediendo con estos materiales de la construcción, que ahora resulta la madera va a ser transparente y entonces sí, Olga Alicia, ya no podré salir en calzones en el programa porque me van a ver. Te van a ver. Me van a ver. Bueno, si tenemos una cabaña de madera, imagínate los libreros, todo lo que tenemos actualmente, olvídate, que sea transparente, pareciera como que las cosas flotaran. No, precioso. Bueno, vamos a una nota que es menos agradable, que da coraje, que no podemos entender por qué sucede esto, ¿no? Usted recuerda a Carlos Romero Deschamps, ratototota, porque no tengo otra palabra para describir. Depredador del erario. Pobres ratas, pero un corruptazo, un líder petrolero, ¿verdad? Que ya no está al frente del sindicato, más no sabemos en dónde esté ahorita, Carlos Romero Deschamps,
pero que mantiene cobrando un salario en Pemex y se dice que podrá cobrarlo hasta 2024. La nota es de Miguel Vadillo de Contralínea. Ya lo dije, Miguel Vadillo de Contralínea. Ok. A ver. El principal ejemplo de corrupción, abuso y cinismo en Petróleos Mexicanos es el exsecretario general del Sindicato Petrolero, Carlos Romero Deschamps, quien después de una vida de lujos y excesos a costa del erario público y de las cuotas cobradas a los trabajadores petroleros, sin olvidar su participación directa en aquel desvío millonario de recursos públicos para la campaña presidencial del PRI, en el conocido caso como Pemexgate, ahora resulta que se niega a jubilarse para seguir cobrando su salario en Pemex en todas las prestaciones, por lo menos hasta el año 2024. Este abuso sin límites de Romero Deschamps en las últimas 3 décadas continúa debido a la inexperiencia en las negociaciones con el sindicato y el desconocimiento que tiene Pemex, su director general Octavio Romero, y el director corporativo de Administración y Servicios Marcos Herrerías, quienes no han podido hacer que se aleje de la empresa al ex líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, quien sigue al mando del comité ejecutivo. ¿Cómo lo hace? Fíjate. Es ahorita. En varias reuniones, el grupo directivo de Pemex ha planteado a Romero Deschamps que ya es hora de su jubilación, pero con cinismo, este lo ha rechazado bajo el argumento de que primero hará efectivas sus vacaciones correspondientes a 27 años que ocupó la Secretaría General del Sindicato y que nunca vacacionó, pues sí se la pasó vacacionando o aplastado en una curul, Javier, en el Congreso. Pues mira, ello sumado con otras prestaciones, días de descanso y permisos con goce de sueldo, entre otros beneficios, prolonga hasta el año 2024 que el ex líder Charro siga cobrando su oneroso salario en perjuicio de las finanzas petroleras del Estado. Aunque el salario es lo que menos le importa a Romero Deschamps, pues ya cuenta con una inmensa fortuna acumulada en casi 3 décadas de manipular al sindicato, lo que realmente le interesa es continuar dando órdenes al secretario general interino, Manuel Limón, y a todo el comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, para que en representación de su partido, el PRI, ejerza desde el interior de Pemex una fuerza opositora a los proyectos petroleros del gobierno del presidente López Obrador. Y bueno, sí, amigos y amigas, nosotros nos dimos a la tarea aquí en Cuatro Vientos a consultar ayer domingo 28 de febrero por la noche, el portal de nómina transparente del gobierno federal, en donde se reporta que Carlos Antonio Romero Deschamps gana en la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos en un puesto de clasificación pendiente, así dice, entrecomillado, clasificación pendiente, la cantidad de 41,203.60 pesos mensuales que se hacen una vez que se le quitan sus impuestos y demás prestaciones, queda en 28,636 pesos con 50 centavos. Antes, el 16 de abril del 2019, en el mismo portal, se reportaba que el dirigente sindical petrolero tenía 2 sueldos mensuales, ambos en Pemex Corporativo, por 21,284 pesos, que quedaban ya netos en 17,000 pesos con 17,027 pesos con 20 centavos cada uno. Es decir, poco más de 34,000 pesos netos al mes. Y fíjese, y el 29 de noviembre, en el mismo mes, en el Diario Universal, utilizando la misma herramienta de consulta virtual, se encontró que 11 familiares y un socio de Romero Deschamps estaban en la nómina de Petróleos Mexicanos y en conjunto todos ellos cobraban 700,000 pesos brutos al mes, Olga. Y pues ahí va, ahí va. Yo, la verdad, me sorprendió que este hombre esté todavía ligado laboralmente a Petróleos Mexicanos y que desde el 2019, desde abril 19, en que se dio la primera información de que lo que estaba ganando este hombre, no se le da un cargo, un puesto laboral, clasificación pendiente en estas 2 consultas, en la tercera igual. Oye, y mira nada más lo que subió. O sea, ¿cómo es posible? No se indicaba tampoco cuáles eran los 2 salarios en abril, sí, y en qué áreas estaba este hombre supuestamente trabajando, y sin embargo, después ya nada más queda, ayer en la noche que consulté el portal de transparencia, Alicia, finalmente
nos dimos cuenta de que nada más ya estaba gozando de un solo sueldo, pero que también seguía sin clasificación y ahora ganando estos de manera bruta 41,203 pesos y una vez reducidos sus impuestos y sus prestaciones, 28,636, que efectivamente es para él. Para sus chicles. Yo creo que para los chicles. Para sus chicles, sí, porque pues él está acostumbrado a gastar bien, a gastar a manos llenas, ¿no? Así es. Pero qué interesante, Javier, esto del sindicato de que, bueno, pues él le está reclamando que no salió de vacaciones 27 años y entonces está disfrutando de sus vacaciones, mira. Y bueno, me pregunto si no hay alguna investigación que lo involucre dentro de lo de Odebrecht, dentro de, seguramente el caso de Pemex Gate pues ya prescribió, y bueno, ¿cómo es que estas ratotas pueden eludir todas las trampas que se les puedan poner, Javier, y salir airosas, ¿no? Ojalá que lo agarren del pescuezo y lo metan a la cárcel, pero pues no debe ser fácil porque pues a ver cómo es que están, a ver. Son tres cosas. Sí. Aquí se alcanza a ver. 1, tiene influencias. Sí. 2, tiene dinero. 3, tiene abogados. Bueno, pero esas tres cosas lo tiene, por ejemplo, el dueño de Altos Hornos de México también. Tiene dinero, tiene influencias, tiene abogados. ¿Cuánto tiene un sindicato? Sí, y 5, pues no han encontrado, yo creo, el caso concreto donde lo puedan agarrar conforme a la ley. Me imagino, debiera ser que una persona como Santiago Nieto se ponga a investigar sus cuentas por todos lados para que salgan ahí los agujerotes por donde puedan atraparlo, ¿no? Bueno, Kamel Nassif, otro tal por cual. Kamel Nassif está detenido desde octubre en Líbano. Lidia Cacho, la periodista, dice, no se me informó, es sospechoso. El empresario José Kamel Nassif Borge fue detenido desde el pasado mes de octubre en Líbano, pero no se informó ni a la periodista Lidia Cacho ni a su defensa, según una fuente vinculada al caso que habló con periodistas del portal Sin Embargo, pero que prefirió no revelar su identidad por no estar autorizada para ello. Fíjese, la periodista mexicana confirmó en una entrevista telefónica con Sin Embargo que efectivamente está detenido el señor José Kamel Nassif. También dijo que no fue informada y expresó su extrañeza. El hecho de que la Fiscalía General de la República haya ocultado la detención desde octubre vuelve a violar mis derechos como víctima y deja campo libre a Nassif para negociar tanto jurídica como políticamente. Los expertos de Interpol consideran que este privilegio de Nassif me vuelve a poner en riesgo, ya que tiene protección de la delincuencia organizada dentro del Líbano. La dilación intencional de la Fiscalía permitió que le otorgaran libertad bajo caución al no responder de inmediato con la evidencia que aportamos ante la ONU, dijo la periodista Lidia Cacho. Cosa. Y agregó, me sorprende que este gobierno siga el mismo patrón de protección a Nassif que los gobiernos de Fox, Calderón y Peña. Ese es el poder detrás de la pornografía infantil, agregó la periodista. Y además reveló que llevamos meses cuestionando al fiscal Alejandro Gertz Manero y nos negaron los hechos, hasta que no pudieron ocultarlo más porque obtuvimos un documento del Líbano que así lo demuestra. Híjole, va a ¡Qué tener barbaridad! Tantas cosas que tiene que responder el fiscal Gertz Manero. Nassif Borge, de origen libanés, llamado el rey de la mezclilla, pero más conocido por sus presuntos nexos con redes de pederastas, trata de personas y las agresiones a la periodista. Se refugió en ese país luego de que perdió, bueno, sí, es que está vinculado con redes de pedofilia, redes de trata de personas y de agresiones también a la periodista Lidia Cacho, y se refugió en ese país, en Líbano, luego de que perdió ante la justicia mexicana. Ahí está, mira, ahí está. La Fiscalía tenía obligación de avisarle a Lidia Cacho para que testificara y lo reconociera en la Embajada de Líbano en España, pero le ocultaron la información hasta esta semana, ya que Nassif está bajo fianza y a punto de ser liberado de cargos porque la Fiscalía y la víctima, la periodista, no respondieron en tiempo y en forma, dijo la fuente. Y Olga, esto la verdad es muy, muy grave. Sumamente grave. Hoy
no hemos conocido que el gobierno federal mexicano, La y fiscalía, fundamentalmente el fiscal Gersmanero, dé respuesta a esta denuncia puntual, con documentos, según la periodista Lidia Cacho, ¿sí?, de que la fiscalía simple y sencillamente dejó en el abandono este proceso de detención en el Líbano de este personaje tan siniestro. Terrible, híjole, es una impresionante. mancha, un punto Terrible. oscurísimo ese, Javier, Terrible, terrible, que terrible. bueno, pues no se va a quedar así, vas a ver cómo va a desatar reacciones esta nota, ¿no? Así es. La Universidad Nacional Autónoma de México ha despedido a 150 trabajadores sin justificación, sin indemnización. En plena pandemia de COVID-19, unos 150 trabajadores de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM fueron despedidos injustificadamente durante este mes de febrero, además de que no recibieron indemnización laboral. Así lo denunciaron los afectados, que piden el anonimato por temor a represalias. En una nota de Lenin Patiño, periodista de Contralínea, se detalla también que todos los despidos estaban contratados bajo el esquema de honorarios, pese a que las condiciones laborales eran de subordinación, es decir, contaban con un horario determinado, un lugar fijo de labores y jefes directos. También señala que cada mes tenían que firmar la renovación de sus contratos, situación que precarizó siempre la relación laboral con la máxima casa de estudios del país, y esto es, en español se llama outsourcing, subcontratación, Olga. Así es. En la UNAM. Bueno, pues estas personas despedidas aseguran lo siguiente. Dicen, no trabajábamos por proyectos, trabajábamos mes con mes, proyectos semestrales e incluso anuales. Aunque los contratos eran mensuales, teníamos un lugar de trabajo, un horario de trabajo y unos jefes. Qué barbaridad. Mira, agregó que la propia Ley Federal del Trabajo establece que una persona contratada por honorarios no está vinculada a su empleador, por lo cual este último no tiene la obligación de garantizarles derechos laborales. No obstante, si el esquema de trabajo es subordinado, el contratante debe asegurar los derechos del empleado a pesar de remunerarlo por honorarios. Qué interesante está esto de la Ley Federal Muy, del Trabajo, Javier, porque muy muchos interesante. no lo sabíamos. Así Yo es. entre ellas Está ahorita lo muy, estoy descubriendo. muy Sabía que revelador. siempre me querían, por ejemplo, en mi trabajo me querían sacar de nómina y contratarme por honorarios, pero pues ¿para qué lo hacen si de todos modos tendrían que haberme pagado todas las prestaciones, ¿no? Bueno, pues entre los despedidos hay de la UNAM, hay diseñadores instruccionales con más de 5 años de antigüedad. Sus últimos contratos vencieron el 31 de diciembre de 2020. Para enero de 2021, los jefes les indicaron que ya no podían tomar sus trabajos porque no había indicaciones. Ninguno de los despedidos ha podido hablar con las autoridades universitarias. Incluso varios de ellos, además de laborar en déjame ver, es la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia. Fíjate nada más qué áreas, ¿no? ¿Sí? Son profesores de asignatura de la propia Universidad Nacional y temen ser objetos de represalias, sobre todo porque la coordinación ya cuenta con asesoramiento legal para evitar acciones a los ahora ex empleados. ¿Qué te parece? Educación a distancia, fíjate, con más interés ahora, más relevancia en tiempos de pandemia, Javier. Y además la UNAM pues se ha distinguido por abrir una serie de carreras y diplomados a distancia, y ahora pues nos damos cuenta que quienes están detrás de todo este trabajo, que son los que impartían clases, preparaban materiales, y ahorita están pues en una situación muy vulnerable al ser despedidos sin que se les respetaran sus derechos. Pues muy mal la universidad, sí. muy mal la universidad, sus autoridades, ¿no? Sí. Que esperemos que la rectoría de inmediato llame a cuentas a quienes están tomando estas decisiones. Pero oye, Olga, en la universidad existen infinidad de académicos, de investigadores, que se han dedicado en el área de las humanidades y en el área laboral y en asuntos jurídicos, que han dedicado miles de páginas de internet, a la defensa de los derechos laborales. Sí, a la defensa de los estudios laborales y en contra del outsourcing. Así es. Y ve, la universidad que no puedes ver en la casa vas a tener. Está haciendo exactamente lo que todos sus universitarios, sus académicos y sus investigadores en las áreas jurídicas y humanísticas están totalmente repudiando.
Qué Sí, cosas, así oiga, de decía veras, mi qué abuelita, cosas. Javier, mi abuelita Lucinda, Ujú. mi abuelita materna. Dice, lo que no puedes ver, mija, en tu casa lo Ahí has de lo vas a tener. tener. Bueno, Mira, vamos a aquí otra está. nota. No me puedes ver, pero aquí Ok. me tienes. Amigos y amigas, vamos a Javier. hablar de algo que realmente impone seriedad. Oye, a esta nota a mí me da mucho, mucho, mucho gusto porque siguen teniendo voz las mujeres que se dedican al trabajo sexual. Y eso Sí, a mí me parece que es de las mejores cosas que le pueden ocurrir también a este país. así Es es, un Javier, sector las trabajadoras marginado, sexuales, pero se encuentran explotado. en una situación Sí, realmente no, no, también terrible. Sí, vulnerable muy entre vulnerable. la violencia y la Ujú. discriminación. Extorsiones constantes para no detenerlas por putas son las violaciones menos graves que padecen las trabajadoras sexuales a manos de policías. Las peores, las peores agresiones son las violaciones Qué sexuales barbaridad. tumultuarias, incluso a bordo de patrullas, denuncia una de las refugiadas de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez, quien ejerce esa labor desde hace 32 años. En una nota de las periodistas Jordana González y Karen Ballesteros, también de Contralínea, amigos y amigas, sí, se le da voz a estas mujeres. Si yo les gustaba a los policías, tenían sexo conmigo en contra de mi voluntad. Eso era una violación porque yo no quería. Su experiencia más dura ocurrió una noche de esta joven mujer que está hablando sobre los incidentes en los que se ha visto involucrada. ¿Sí? Su experiencia más dura ocurrió una noche que estaba drogada. 12 granaderos de la Ciudad de México abusaron sexualmente de ella. Aunque trató de esconderse y defenderse, los agentes continuaban aprovechándose de su cuerpo. Yo no quería. A las 2 o 3 de la mañana me dejaron en la lagunilla llena de semen y toda adolorida. Más de una vez pensó que no valía nada. Ahora, a sus 53 años, la mujer narra a Contralínea que desde que decidió dedicarse al servicio sexual en las calles del centro histórico de la Ciudad de México, las violencias fueron una constante, no solo por parte de la policía, sino también de la sociedad, los clientes y hasta su familia. Mire, entrevistada en las oficinas de la Brigada Callejera, recuerda que en el pasado había operativos contra la prostitución. Pasaban hasta 2 días en el Torito, que es una zona de detención, una cárcel específicamente, Preventiva. amigos y amigas, preventiva, de muy negro historial. Nos quitaban nuestro dinero y nos daban de comer, pero era una comida asquerosa. De acuerdo con la encuesta Trabajo Sexual, Derechos y No Discriminación, en 2020 el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, la COPRED, analizó 3 casos de discriminación contra trabajadores sexuales presuntamente ejercida por autoridades. Aunado a ello, en 2019 la Brigada Callejera presentó 75 denuncias contra elementos de la policía por distintos tipos de violencia, indica Elvira Madrid Romero, presidenta de esa organización. Es por ello que la búsqueda del reconocimiento del trabajo sexual está estrechamente ligada a la lucha por la despenalización del mismo. Y ello se logró en la Ciudad de México en junio del 2019, apenas, fíjate, junio del 2019, ya con Claudia Sheinbaum. Qué cosa tan interesante lo que está haciendo Claudia Sheinbaum, de Sí. verdad. Gracias a la reforma del artículo 27 de la Ley de Cultura Cívica, con la que se eliminó la sanción que se les imponía a quienes realizaban y adquirían este servicio. Un año después y en plena pandemia de COVID-19, en la capital el número de mujeres incluidas transgénero que tiene que vender su cuerpo para sobrevivir se duplicó. Pasaron de 7.700 a 15.200, estima la organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez. Aunque despenalizado, el oficio sigue enfrentando problemas porque todo se generaliza como prostitución. No se reconocen las diferencias entre el trabajo libre y el trabajo independiente o la trata de personas. Y consideran así las activistas y las trabajadoras sexuales consultadas por el semanario, pues que se comete todo tipo de abuso. Consideran que aún falta una revolución a nivel social y político para que el trabajo sexual sea cubierto con los derechos laborales que se establecen por ley. En su lugar, las mujeres que se emplean en este sector de manera autónoma están
desprotegidas. Y Olga, pues, como podrás ver en las fotografías, hemos incluido mujeres de todo tipo, de toda condición, De toda física, edad. social, exactamente. Y yo me sorprendí de ver algunas fotografías de mujeres que parecieran realmente señoras ya de más de 50, Sí, 60 de toda años, edad. que por la situación de la pandemia han tenido que salir Son a la grupos calle a altamente venderse vulnerables. porque no tienen, mira eso, por ejemplo. Sí, 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 sí. O sea, dices, bueno, ¿de qué se trata, no? Algo muy malo está sucediendo en este país. Y Desde bueno, hace el tema tiempo. de la pandemia, Olga, le vine todavía a echar más agua a los frijoles. Esto está Así es. realmente increíble y es sumamente triste, Olga. A mí me Sí. da mucha pena lo que está sucediendo con estas mujeres. Bueno, y es que el problema de la discriminación no solamente se da, y los malos tratos no solamente se da a nivel de las trabajadoras sexuales o de mujeres pobres y marginadas, se da en las más altas esferas de la sociedad, incluida la clase gobernante. Fíjate nada más, fíjese usted, amigo, amiga de Cuatro Vientos, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, denunció una vez más haber sufrido violencia de género en las reuniones del Gabinete de Seguridad Federal. Y esto pasó durante el foro Participación Política de las Mujeres en México, Retos y Temas Pendientes, que fue organizado el pasado sábado por la Asociación de Estudiantes Mexicanos de la Universidad de Harvard, Olga. Así que hasta a nivel todos los niveles. internacional. La funcionaria federal comentó que en las reuniones de seguridad nadie le dirigía la palabra hasta que llegaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. Qué barbaridad, ¿no? Cuando yo dije que sufría violencia en las reuniones de seguridad, era cierto. ¿Por qué? Porque se hacían grupos de puros hombres. Estaba yo la única mujer. ¿Y saben quién me volteaba a ver? Nadie. Antes de que llegara el presidente, nadie volteaba a verme. Ahí estaban cuchicheando todos, menos yo. Yo no estaba incluida en esas bolitas de funcionarios, dice Sánchez Cordero. Y agregó la secretaria de Gobernación, era una situación que a lo mejor para ellos no era importante. Es más, ni la percibían como Exactamente. tal. ¿Y por qué no la percibían como tal? Ah, pues porque es una cultura distinta, porque ni siquiera la sienten, porque ni siquiera se dan cuenta, porque es lo natural y lo normal en la cultura constante de este patriarcado y este machismo. Aquí Javier, esto que está diciendo que ni siquiera se dan cuenta, yo creo que cualquiera de nosotras, muchas mujeres, nos hemos dado cuenta cuando vamos en la calle y acompañadas, por ejemplo, pues de nuestra pareja, y nos encontramos con algún conocido, sobre todo si es un conocido de nuestra pareja, y ni siquiera voltean a vernos a nosotras. Empiezan a platicar, uno saluda, una, ¿verdad? Como mujer saluda, hace algún comentario y les hace alguna Sí, pregunta y en lugar de voltear a responderle a uno, le responden a la pareja de una. sí, No muy le mal. hablan, y se agarran hablando con la pareja como si uno fuera un objeto, Como si no algo existieras. que, como si no existieras, Oye, como si fueras madera transparente. como si no, un palo, un tronco viejo ahí de Qué lado, cosa, ¿no? sí, no, muy mal. A mí Muy me ha mal. sucedido, sumamente desagradable a tal punto de que mejor me retiro de esa conversación de hombres, aunque estén hablando de cosas de mi interés en las que yo trabajo. Por eso entiendo perfectamente lo que está diciendo aquí Olga Sánchez Cordero y estoy de acuerdo con ella. Ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo. Es sumamente ofensivo lo que hacen y no lo perciben. Pues mire, Sánchez Cordero dijo que actualmente este tipo de situaciones ya no se han vuelto a repetir durante las reuniones del Gabinete de Seguridad. Sin embargo, en medios de comunicación añadió, la continúan criticando y señaló que la han llamado florero. Así es, y a mí me da tanto Sí, coraje, Javier, porque a Olga Sánchez Cordero no le puedes decir florero, puedes criticar lo que hace o lo sí, que deja no. de hacer, pero es una funcionaria de altísimo nivel y no nació ayer en la función pública. Es una mujer que fue de las primeras en ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una trayectoria académica tremenda y con posiciones muy claras, que las defiende, las argumenta y en algunas ocasiones, como todos, como los hombres también,
pues mete las patas, ¿verdad? Y Así es. se va de bruces. Bueno, pues hay que criticarla así, en función de lo que realiza o no realiza como funcionaria pública, pero eso de que se refieren a ella como la viejita, por cierto, a Andrés Manuel también algunos le Sí, dicen el viejitos, viejito, viejito, viejita. Sí. y que digan a cada rato que está de florero es una verdadera estupidez. Pues al respecto, fíjese, ella continuó diciendo lo siguiente. ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué Porque es me han agresión. llamado florero? ¿Por qué? Por la agresión que se tiene hacia una posición que tradicionalmente, que históricamente había sido única y exclusivamente de los hombres, perdón. Y en esto, Galicia, es muy importante señalar que la posición que ella tiene actualmente en la Administración Pública Federal, ¿sí? En otras administraciones públicas era casi sinónimo de que iba a ser el próximo presidente de la No, República. Javier, Era hablar de que intimidante llegaba el hablar del subsecretario secretario de de Gobernación. Gobernación. Era el que organizaba la represión, el que metía presión a los estados, en fin, el que hacía y deshacía en este país Toda después del la clase presidente. política, los gobernantes, se empinaban, se arrodillaban, se arrastraban frente al secretario de Gobernación. Y ahora porque ella no tiene esa actitud autoritaria y no la Porque es ejerce de esa florero. manera, y porque es mujer, Sí, pues qué cosas. le dicen florero y tratan No, muy de mal. ningunearla. Bueno, pues Olga Sánchez Cordero también dijo que para las mujeres que participan en política, y esto está absolutamente cierto, no nada más en política, en cualquier otro trabajo, las exigencias son 3 veces mayor que las que les hacen a los Y hombres. bueno, mire, finalmente durante el foro la secretaria de Estado afirmó que se deben hacer efectivas las reformas sobre paridad y violencia en razón de género. Y señaló finalmente, modificar la configuración de la participación política en lo local, luchar por la igualdad de ingreso y transformar conciencias es su posición sobre diversos temas relacionados con el tema de la paridad Sí. y del tema de las mujeres. Vamos a la última nota Vámonos. de volada porque ya nos está, Javier, tenemos unos Vámonos, minutitos para empezar nuestro siguiente programa. Dale. Familiares de desaparecidos se enfrentan desdén de gobiernos durante la pandemia. La pandemia vino a dificultar todavía más la búsqueda de desaparecidos. Familiares que integran colectivos denuncian que durante la contingencia sanitaria, en muchas ocasiones la respuesta de las autoridades ha sido nula. Además, las investigaciones están detenidas. La nota es de la periodista Patricia Tapia, quien trabaja para MX y informa. Un 45% de las personas señaladas que han intentado ponerse en contacto con las autoridades competentes en materia de desaparición de personas sin tener respuesta. Un 55% dice que las mesas de trabajo se frenaron, mientras que el 62% comenta que su investigación está en espera. Lo anterior se desprende del diagnóstico de afectación a partir de COVID-19. Colectivos de familiares de personas desaparecidas de los estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca y Estado de México, realizado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Así es el nombre completo de este estudio. Tan grandísimo. El informe indica, hay decenas de casos en los que durante la pandemia no se tiene avance, ya que todo se ha detenido y no hay voluntad de las autoridades, quienes comúnmente responden que no pueden checar cómo están los expedientes ni cómo van las diligencias debido a las restricciones de la pandemia. El año pasado, este instituto entrevistó a 133 personas por medio de una encuesta digital con el objetivo de conocer los efectos de la pandemia en las familias con personas desaparecidas, la mayor parte con residencia en Veracruz, donde gobierna Cuitláhuac García, pues concentró 66% de las respuestas. Le siguen Oaxaca, Estado de México y Puebla, pero también hay otros estados que tienen menos de 4 encuestados, como Querétaro, Jalisco, Guerrero, Sinaloa, Nuevo León y Ciudad de México. Y termina el informe. Durante los últimos gobiernos, los desaparecidos no han sido la prioridad, tanto a nivel federal como local. Por eso muchos colectivos de búsqueda han surgido ante la necesidad de encontrar a sus familiares. Aunque dicho diagnóstico se concentra en 4 entidades, es un fenómeno que se extiende en todo el país y por lo mismo sus resultados se pueden entonces trasladar a los 32 estados de la República Mexicana que tienen este gravísimo problema de los desaparecidos o Galicia. Y bueno, pues con esto, amigos, damos por terminado nuestro trabajo del día de hoy en cuestión del noticiario y pues los invitamos a que se queden con Cuatro Vientos porque a continuación vienen 2 trabajos muy interesantes en el área de diálogos.
Ya está el doctor Armando Duarte saludándonos aquí por inbox y mandándonos el mensajito de que está a la espera. Okay. Terminamos, amigos, y no se vaya, continuamos con Armando Duarte y con Daniel Solorio. Siga con nosotros, hasta luego.